Recalcular el camino es importante porque aferrarnos a una idea o creer que tenemos una verdad nos va a generar frustración o incluso sufrimiento. Por eso comenzamos esta segunda temporada hablando sobre recalcular, porque lo hicimos. Recalculamos y abandonamos una idea que estábamos viviendo como una verdad. Idealizamos las pasiones y el propósito de vida creyendo que todos, incluso nosotros, nos teníamos que dedicar únicamente a eso que nos movía o nos apasionaba. Y no es así realmente. Aprendimos con la experiencia que esto solo era una idea, una trampa más del ego buscando constantemente lo que falta. Y aunque vemos a muchas personas dedicarse a lo que les apasiona, incluso la mayoría de las personas en Humanos en Contexto, esto no es necesariamente la norma, tampoco el camino para la realización y menos algo que sea radical. Hoy podemos estar muy enganchados con un tema, probarlo, vivirlo, apasionarnos y tal vez un día solo inclinarnos por otra cosa, dejar eso que hacíamos y conocer nuevos caminos. Por eso sentimos que el hacer solo será una parte representativa de cada historia, pero lo más importante siempre será el ser humano que se ha construido a través de cada contexto por el que ha pasado. Con esta idea empezamos esta segunda temporada, pero estamos abiertos a que en una próxima cambiemos de opinión. Radi, gracias de verdad por abrirnos este espacio. En serio, estamos muy emocionados de que hayas aceptado esta invitación y nada, qué lindo como que podamos abrir estos espacios de conversación y de conocer lo que estamos hablando ahorita, como todos esos contextos de otras personas y además otras formas de vida, porque normalmente uno cree que como que lo que uno está viviendo es la única verdad. Y cuando uno empieza a conocer otras realidades es como hay gente que está, o sea, como pensando diferente en ciertas cosas, viviendo diferente en ciertas cosas, entonces siento que este ejercicio de Humanos en Contexto también es muy lindo por eso, porque no solamente nosotros dos nos damos cuenta de eso y como que desaprendemos de alguna manera, sino también compartimos eso a las personas que nos ven como hay mil maneras de vivir. Entonces, gracias por abrirnos este espacio para compartir nuestra historia. A ustedes, gracias por invitarme. Bueno, y queríamos empezar como conociendo un poquito más sobre ti, como, pues empecemos como, ¿por qué Radi? O sea, ¿de dónde viene Radi? Porque yo sé que te llamas Andrea, pero ¿de dónde sale Radi? Bueno, pues Radi sale de mi nombre espiritual. Yo llevo 15 años practicando yoga y digamos que dentro del yoga funciona un poquito como los linajes de artes marciales que van subiendo, pues creo que es un poco más cercano a nosotros, entonces me gusta explicarlo así. En las artes marciales van subiendo como de niveles y creo que a veces también reciben como ciertos nombres, pues como que simbolizan pues como el proceso o el progreso de la persona. Entonces en algunos linajes del yoga eh, también le dan a uno nombres espirituales. Entonces, en uno de los profesorados que hice, que es como donde más he estado yo, daban la posibilidad de recibir un nombre espiritual y pues era opcional. Yo dije que yo quería recibir como un nombre espiritual, entonces te lo dan a ti. Uno escoge un mantra para meditar. En la tradición pues donde yo me inicié, son mantras como muy específicos. Entonces tú escoges el mantra y ellos te dan el nombre. Y a mí me dieron el nombre de Radha. Y bueno, pues realmente mi nombre espiritual es Radha, pero en muchos ashrams y en muchos centros donde me quedaba, me decían por cariño Radhi, 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 Radhi. Y me fui quedando Radhi y me quedé Radhi. Y me gusta mucho que me llamen así, pues aunque me llamo Andrea, respondo por los dos nombres. Me siento muy bien cuando me dicen Radi, por lo menos en este contexto como de yoga, aunque en verdad ya casi todo el mundo me dice Radi, porque es como recordarme que es un camino elegido. Okay. ¿Y cuándo empezaste en todo este tema del yoga? O sea, como que, ¿quién era Andrea Antes antes y de...? después sí. Ujú. La verdad soy muy parecida. ¿Sí? Sí, pues como que he sido un poco la misma, cambiando ciertos matices. Yo desde que tengo uso de razón bailaba ballet y desde que me acuerdo de mí misma me ha encantado todo lo que atraviesa el cuerpo. Deportes, gimnasia, especialmente pues la danza. Y desde muy chiquita bailaba ballet, luego me salí, estuve en gimnasia y luego volví a entrar a ballet ya como en la adolescencia.
y pues siempre he sido como ahí súper entregada como a lo que me gusta, entonces desde décimo en el colegio donde todos están, no sé, yendo a fincas, saliendo, pues aunque yo no dejé de hacerlo, no era como mi foco, sino que es como que algo dentro de mí quería entender súper bien el mundo de la danza y el cuerpo y bueno, siempre estuve muy metida en ese mundo y eso me fue llevando al yoga. Muchos bailarines terminamos en este mundo como de alguna forma, pues yoga o danza contemporánea o alguna relación con el cuerpo como un poco más espiritual, pues cuando la tomamos como un camino así como de conexión profunda. Ok. Entonces, pues antes de hacer yoga, hacía casi que lo mismo, pues practicaba, entrenaba mucho, entrenaba ballet, em, muchas horas diarias, daba clases de danza a niñas chiquitas y yo siento que simplemente fue como migrando, que ya la danza me empezó a quedar como chiquita para lo que yo estaba buscando, porque la danza es hermosa y desarrolla mucho el sentir, pues desarrolla mucho como la sensibilidad corporal, pero llegó un momento en que la danza no tenía esa parte espiritual que yo estaba buscando, pues como esa filosofía que sí tiene el yoga. Entonces cuando llegué al yoga fue como, esto, o sea, esto es danza, pero es mucho más profundo porque es una filosofía de yoga. Y creo que simplemente fue como ir migrando ya de dar clases de danza a dar clases de yoga, Ok. de practicar danza a practicar yoga. Entonces por eso digo que soy un poco la misma persona eh, con matices diferentes. Y digamos, cuando estabas en la danza, ¿tenías como preguntas específicas? O sea, como que querías entrar al mundo de la espiritualidad de alguna forma, o solamente tenías como alguna duda que sentías que se iba a resolver ahí. Mm, Pues como que sentía que me quería conectar más profundo, pues no sé cómo, o sea, no tenía como una duda así existencial Ok, puntual, sino que como que quería indagar más, indagar más, indagar más y sentir más el cuerpo y sentir más el cuerpo y ser más flexible y conectarme más profundo y yo creo que eso te va llevando a un lugar en donde sí o sí necesitas como toda la filosofía que, pues por lo menos en mi camino así fue, como que necesitaba todo ese sustento filosófico detrás que trae el yoga, que te hace entender tu mente, te hace entender la respiración, digamos que la danza para mí en un punto se me quedó muy física, pues como y todo esto que yo siento, ¿qué hago con todo esto, Sí. ujú, con todo este movimiento? Entonces yo creo que más que una duda fue como esa propia indagación que dentro de la misma danza también estuvo, como que empecé con ballet y el ballet se fue transformando a que ya luego era danza contemporánea, que es mucho más orgánica, mucho más del sentir, menos estructurada que el ballet y ya luego la danza contemporánea fácilmente vuelca a yoga, pues ok. Ujú. llega como a ese mismo movimiento. O sea, que cuando encontraste el yoga, bueno, como que hiciste ese clic, pero apenas entraste dijiste como, quiero ser profe de yoga, ¿o qué sentiste? Me acuerdo mucho de la primera clase de yoga a la que fui, fue como, esto es lo que yo estaba buscando, o sea, no sabía que lo estaba buscando, pero esto es lo que yo le he estado pidiendo a la danza toda la vida, pues fue como una sensación así, o últimamente, pues lo que le venía Ujú, como pidiendo a la danza, y en la primera clase me acuerdo que hice todo como con los ojos cerrados, porque era como una forma distinta de conectarse con el cuerpo, y luego al final de la clase el profesor como, oye, pues tú cuánto llevas practicando, hiciste todo, la gente no tiene ese nivel de flexibilidad y yo no sabía, pues yo venía de muchos años de estar en un salón de danza donde todo el mundo es igual de flexible, donde todo el mundo, pues donde yo ni siquiera era la más flexible, sino que ok. era parte del montón. Y, mm, y fue clic inmediato porque digamos que la parte física la tenía un poco ya resuelta, pero ese clic con la respiración, con la relajación, con los mantras, fue como, wow, esto es moverse, pero en otro nivel de profundidad. Sí. ¿Y cómo comenzó ya como tu camino a querer enseñar? Mm, pues yo ya enseñaba danza y Ah, claro, porque tú ya eras profe. ujú, Sí, 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 yo sí. empecé a dar clases de danza en décimo del colegio, a los 15. Empecé a ser como asistente
mientras ¿En el estudiaba. colegio? Salía del colegio, almorzaba en el carro. Mi mamá me dejaba en la academia donde yo bailaba por gusto. Y digamos que mis clases empezaban a las 6, 7 de la noche, pero entonces en 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde era como asistente de las profesoras de las chiquitas. Y ya luego fui, pues como que me quedé con mis grupos y daba iniciación a la danza y pues empecé a entrenar más yoga que danza. Entonces pues cuando uno es un poco como artista, no sé, uno como que enseña lo que le fluye. Entonces a mí cada vez me empezaba a fluir más el yoga que la danza, aunque en verdad fui profesora de danza hasta la pandemia, hasta el 2020. Ok. Un O sea, montón. Hasta hace poquito. sí, hasta hace poquito. Digamos que dejé de trabajar en la escuela donde estaba, me fui a trabajar a un colegio como profesora de danza y en el colegio estuve hasta la pandemia. Y empecé a mezclar las dos cosas, o sea, como que desde que empecé a hacer yoga e hice mi primer profesorado, empecé a dar clases de yoga, pero las daba más como en los tiempos libres, como mi proyecto personal ahí. Y la danza siempre fue como mi sustento Ok, hasta la pandemia, hasta el 2020, que sí. ya como que logré eso, pues fue como un proceso muy gradual y ya en la pandemia logré como desprenderme de la danza y seguir creciendo lo que soy, Radi Yoga. Ok. Qué impresión. Ahorita estaba pensando como con lo que nos estabas contando, que es una historia, o sea, como muy diferente, como de pronto a lo que, no sé, como que no es lo que pasa en todo lado, pero a lo que nosotros hemos estado cerca y es como una sociedad en la que, digamos, en la cabeza de los papás nunca está como dedíquese a las artes o dedíquese a algo que tenga que ver con el cuerpo, sino que siempre como que nos están mandando como hacia otro Ujú, lado. También obviamente por no sé, como por la crianza que esas personas han tenido y por la ujú. visión que han tenido sus generaciones, pero, pero como que eso me parece como súper lindo, o sea, como que tú desde que estabas en el colegio, pues no sé, con lo que cuentas, como que de pronto se siente un apoyo de parte de tu familia Ujú. hacia ese lado. ¿Lo sentías? Sí, total. Pues como que mi papá es una persona con una mente muy abierta, creo yo, para su época. Pues como que es una persona que viaja mucho, es una persona que tiene como su propio proyecto también. Y, y mi mamá, aunque es una persona un poco más conservadora, pues como más una señora Ujú. de Medellín, eh, sí sentía el apoyo de los dos siempre. O sea, como que ayer justamente estaba haciendo otro podcast con otra amiga y hablaba, y ella me decía que le parecía muy lindo, porque, bueno, no me acuerdo de qué estábamos hablando, pero le contaba también que cuando yo era chiquita, que ella mencionaba que a ella le tocó mucho aprender como ese sentir para tomar decisiones, y yo le decía que a mí eso me lo inculcaron desde chiquita. Me acuerdo que cuando tenía que tomar una decisión difícil, mi papá era como, ¿y a ti qué te hace estar más tranquila? Pues como, ¿cuál de las dos te hace estar más tranquila? Esa, listo, pues esa Esa es. es. Y aunque siempre hubo como el miedo y la duda, pues porque mis papás no son ni hippies, ni conocían el Mm. yoga, ni, cierto, son empresarios, pues mi papá es un empresario y mi mamá es una ama de casa Ujú. tradicional. Siento que siempre hubo como ese, sí, como ese apoyo a, bueno, no lo conocemos, pero Hágale. dale. Sí. Y siempre fui tan dedicada y tan juiciosa y como tan disciplinada que creo que tampoco había como una preocupación de ese lado, ¿cierto? Como de, se está metiendo en, pues obviamente eran mundos raros, pero como mundos raros, no sé, como sin, Como sin ser inseguros pesados. o... Ajá, ujú. Ajá. Entonces creo que eso permitió también como un apoyo, ok. ¿cierto? Como que estaba bailando, pero ellos sabían en qué escuela estaba bailando, ellos fueron los que me llevaron allá, pues como que siempre en lugares muy seguros, entonces creo que también eso un poco les daba como la tranquilidad. Y cuando empecé en el mundo del yoga y me fui, por ejemplo, a los ashrams, eso sí fue un momento para ellos muy difícil, creo yo, porque no sabían dónde me estaba metiendo, qué estaba haciendo, con quién estaba, porque era en otro país. ¿A los cuántos años te fuiste? Una vez me gradué de la universidad. Ok. Yo estudié comunicación social, pues no me dediqué Ok. siempre, no me dediqué a las artes
de lleno. Ujú. O sea, sí, pero tú también estudié comunicación social. Y una vez terminé, me fui a estudiar danza a Alemania, que esa también fue una decisión como mi mamá, pero ¿y por qué te vas a ir para Alemania a estudiar, a estudiar danza? Y pues, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Y con qué plata? Pues porque ya me habían pagado una carrera, entonces Claro. Mm. era. Y yo creo que he sido un poco obstinada con mis decisiones y un poco terca y he recibido como el apoyo de mi papá, pues como en esos momentos y es como no, hágale que, pues que apoyo total. Sí, Y, y de ahí ya no me gustó y salté al ashram de Francia y ahí sí fue como preocupación absoluta. Como, ¿dónde estás? ¿Qué te pasó? ¿Necesitas plata? O sea, que O sea, ¿te fuiste de Alemania a otro a, país? a París yo Ok. solita porque era como, pues yo venía de estudiar con Shivananda, que era que es una organización muy grande. Ellos tienen centros en todo el mundo y después de 5 meses de estudiar danza, de haber pasado una carrera, o sea, llegué como a la cima de la danza, de lo que Ok. alguien puede aspirar, porque pasé a una universidad pública muy reconocida, pues como el top de las compañías y no me gustó. Entonces fue como, yo no me, pues no me puedo quedar acá, pero si le cuento a alguien que me quiero ir, todo el mundo me va a decir cómo estás loca, cómo te vas a ir. claro. Entonces fue una decisión que tuve que tomar yo sola y ahí a mis papás sí les dio mucho miedo. Pues como que cada que hablaba con ellos lloraban y se preocupaban, pero nunca me obligaron a devolver, pues nunca me limitaron. Ujú. Que eso hoy me parece impresionante. Hoy siendo mamá digo, wow, pues porque eran como preocupados, pero Ujú. sin meterse del todo. Sí, Y total. yo creo que eso me permitió ser la persona que soy hoy, pues como construir libremente la persona que quería ser. Sí, y además que esos roles de autoridad, o sea, no sé, como que igual hacia uno no le estén diciendo nada directamente, uno siente pues como una, no sé cómo decirlo, de pronto algunas personas en un nivel más alto que en otras, pero Sí, uno como siente una igual una presión. responsabilidad Ujú. como por corresponderles de alguna manera, y más como lo que tú cuentas, o sea, como acabo de salir de una carrera y ahora voy a cambiar completamente de tema y luego volver a cambiar de tema, Ujú. entonces como que sí es muy valiente, como verlo desde afuera, digamos, lo siento como muy valiente porque es literalmente eso, como no me está resonando en este momento, tomo Ujú. otra decisión y ya, o sea, Sí, sí, sí. como que no fue difícil para ti entonces tomar esa decisión. No. Nada, o sea, la sentiste de una y fue, Sí, pues yo ya venía como en ese proceso y fue, digamos que no fue difícil, pero después se volvió como un poquito difícil no haber contado, ¿cierto? Como no haber Ujú. comunicado pues como por el proceso que yo estaba pasando, pero fue un full body, es pues como esto es lo que yo tengo que hacer y lo voy a hacer y bueno, digamos que uno escucha toda esta historia y dice, ¿y esta chica con qué plata hizo todo esto? Pues porque necesita uno como un sustento económico detrás Sí. de... Pero los centros a los que yo iba a vivir, digamos cuando me fui a vivir a Francia, es como si te fueras a vivir a un monasterio, o sea, es como si me hubiera ido de renunciante, pues de monja, ok, básicamente. Entonces no necesitas recursos, simplemente necesitas estar conectada como con la organización o la red y eso fue lo que hice. Entonces, pues me fui a vivir a un monasterio yogi, pues como a un centro de yoga, se llaman Amstrad, ashrams. Ashrams, Pero hay ashrams y hay centros. Los centros son los que quedan en la ciudad y los ashrams son los que quedan a las afueras. ok, Y para hacer eso, si te quedas un tiempo suficiente, tú simplemente cambias tu trabajo pues, por estar y vivir allá. Entonces, pues eso fue como un poco lo que hice. Entonces, por eso para mis papás también era tan preocupante, porque era como, pero ¿y cómo así que no necesitas plata? ¿Tú claro, dónde o sea, estás? Sí. súper ajeno a Sí, ellos, como el exacto, tema. total. Pero eran, pues afortunadamente dados siempre como con lugares muy seguros. eh, entonces sí, como que todo se fue dando y ya después de un tiempo regresé y para mis papás hoy es como, wow, todo lo que lograste, pues como que lograste aterrizar porque ahorita mi hermanita, somos cuatro en mi casa, yo soy la mayor y otra de mis hermanitas también cogió mi mismo camino. Hay dos que son más empresarios y otras, y mi hermanita y yo somos como más de esta onda.
y ya con ella son súper tranquilos, o sea, estaba viviendo en Claro. un ashram, se fue para Australia a estudiar yoga y son como, ah, sí, eso fue lo que hizo antes. Ahí sí Ya ya es no les da un cosa. camino más normal, claro. Total, pues para ellos ya es como Sí, súper normal, pero sí. conmigo, o sea, sí hubo ese apoyo, pero también hubo Un pues, un miedo. miedo, Ujú. pero es lindo, yo creo que fue una enseñanza muy linda para mí también, como después como mamá, es como que había miedo, habían un montón de preguntas, un mundo completamente desconocido para ellos, no tenían ningún referente, ningún amigo hippie así en el mundo del yoga, y aún así no me lo limitaron. Ujú. Pues ¿qué podría haber pasado? Sí, Pues que le pasa a claro. mucha gente, como que ¿Y cómo crees, digamos ya ahorita que tienes como la experiencia de ser mamá, cómo crees que se crea ese espacio tan seguro? O sea, digamos, por lo que tú decías, igual tus papás no te decían que sí o no te apoyaban solamente porque, como porque sí, sino porque tú también tenías como un historial, pues como que lo que tú decías, no te metías a contextos como en donde uno dice, uy, toca estar pendiente. ujú, ¿Cómo crees que uno puede crear ese contexto familiar o familiar? personal. Sí. Yo creo que, mm, pues yo creo que estando presente es como la mejor manera. Mis papás, los dos, siento yo, que fueron como personas muy presentes en la casa. Entonces, pues mi mamá no trabajaba, estaba con nosotros todo el tiempo. Sí. Y mi papá, pues aunque sí trabajaba y viajaba, era una persona siempre muy presente. Entonces yo siento que cuando uno es un padre presente, pues y lo digo como ahorita desde la maternidad, cuando Ujú. uno está ahí presente y sabe que, pues siente que conoce a sus hijos, creo que es mucho más fácil como darles esas alas porque un poco uno puede como ver si de verdad están bien o no y Claro. yo me imagino, porque pues nunca se los he preguntado, pero lo he sentido, me imagino que ellos dentro de todo me veían bien, pues Ujú. como que me iba bien en la universidad mientras bailaba, me veían sana, pues Ujú. no sé, no llegaba drogada, no llegaba borracha, no, Sí. no me desaparecía, entonces Sí, como que yo creo que esos para un papá es como signos de, bueno, tranquilidad. está raro lo que está haciendo, pero pues no está peligroso, creo que hay una Ujú. diferencia muy grande ahí. Ok. ¿Y cómo te fue en el ashram? ¿Se dice así? Ashram. Mm. Súper bien, es una experiencia súper linda, es como también salirse un poco de la vida, pues de la vida normal. O sea, es la vida normal porque cuando te vas a trabajar allá, a mí lo que me pasó fue que me dio a entender que a mí me gustaba la vida normal, pues Ok. como la vida cotidiana, porque es una vida súper cotidiana, pero es una vida en comunidad, eso es lo lindo, que eso yo siento que cada vez se pierde más, como que cada vez estamos cada uno en su apartamento, Ujú. cada uno en su cubículo y del apartamento al carro y del carro al gimnasio, todo el mundo con AirPods entonces cada vez estamos como más aislados y lo más lindo de un ashram es que estás viviendo en una comunidad, porque pues nadie está ganando plata personalmente, pero todos estamos trabajando para sostener el lugar. Y eso hace que, pues, que la energía sea completamente distinta. Pues distinta, por ejemplo, a trabajar en una empresa, que también hay Claro. comunidad, pero pues hay jerarquías, Ujú. acá es como, estamos todos aquí porque queremos, aquí nadie está ganando nada, estamos todos sosteniendo el proyecto. Obviamente ya hoy con hijos, siendo esposa, pues de pronto no me puedo ir 6 meses a hacer eso, pero en ese momento me pareció una experiencia maravillosa porque es vivir lo básico del cotidiano y vivirlo en grupo. Entonces te saca un poco como de la vida Sí. individualista. Ok. Sí, ¿Y sí, sí. cuánto tiempo estuviste ahí? O sea, Fueron 6 meses en el ashram de Francia y luego me devolví a Colombia y estuve 3 meses en un centro en India, en el sur. Y ya ahí ya fue como no, ya. O esto es sea, lo ya. mío. ¿Ah? O sea, ahí ya sabías No que eso hay era lo tuyo. Sí, pero no quería, pero no, hay gente que se queda, que esa es su vida. O Ah, sea, hay ok. gente que tiene 60, 70, O sea, tú te setenta y puedes quedar a cinco. vivir allá Sí, 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 literalmente. sí, ¿En serio? Ve, nunca sí. había, no sabía de ese tema. Pues pues como los sacerdotes y los Ah, bueno, monjes sí. se quedan y tienen su monasterio y viven en comunidad y tienen su iglesia y hacen servicio.
Es eso traducido al yoga. Ok. O sea, si tú te quedas, tú vives en un centro y vives con gente, no tiene, nada te pertenece, pero desde que tú estés ahí, todo te pertenece, pues de cierta forma. Ujú. Em, pero sí, ya después como de 3 meses de estar allá en India, en el segundo centro, fue como, no, esto no, pues yo no quiero esta vida para mí, o sea, toda la vida como en una vida de pues como monástica, de claustro, porque pues igual es una vida muy austera, no puedes tener pareja, o pues si quieres estar como ahí. Entonces fue como, no, 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 yo sí me quiero casar, yo soy muy chiquita. Eso fue a los 20, de los 23 a los 25 y a los 25 fue como, no, yo tengo 25, estoy muy joven, me quiero devolver, quiero hacer un ashram, pero pues como, si vivir en un ashram es vivir en la vida cotidiana, pues salir a mercar, cocinar, Claro. dar clase, pues eso mismo lo puedo hacer, pero con pareja y con familia. Y Sí. es un poco lo que hemos construido Felipe y yo hoy. Es como mi pequeño ashram con mi familia y eso es lo que hago. Pues como vivir en un pequeño Y ashram además personal. el lugar se siente, o sea, como otro Sí. espacio súper ¿Cómo empezaron el como... proyecto de la casa? O sea, digamos, como a pensar en... No, ha sido súper lindo. Esta casa es lo más lindo que hay porque es como que nos llegó, literalmente. Pues como que se ha ido haciendo sola. Cuando Felipe y yo empezamos, Felipe se estaba separando de su esposa y ellos tenían todo este lote, o sea, este más la casa del lado, que es donde vivían ellos dos. Y cuando ellos se estaban separando, estaban como entre vender la casa toda o partir el lote y pues quedarse uno con la casa y otro con la mitad del lote. Y bueno, pues, y yo ya estaba empezando a salir con Feli como en ese momento y fue como, bueno, ¿qué hacemos? Podemos pues vender todo y no vivir al lado de mi expareja o tener este lote que está una nota, pues que a ellos les valió de verdad nada a comparación de lo que Sí. valen hoy, pues esto en ese momento, cuando ellos lo compraron, no estaba valorizado a lo que está hoy, hoy es como la tierra más cara de Medellín. Ujú. Y fue como, o nos quedamos con esto, pero nos toca vivir al lado pues de mi expareja y pues, ¿qué hacemos? Y fue como que vinimos a verlo y fue como, no, pues Acá. acá, pues quedémonos acá si ya tenemos esto. Todo el mundo sueña con tener un lote a las afueras de la ciudad y nosotros lo tenemos y bueno. Y entonces como ella le compró la casa, entonces Feli hizo esta casa ya se ve muy grande, pero era solamente la porción de arriba, como donde está la salita y nuestra habitación, era solo eso. Y ya fue creciendo como con la vida, pues pareció una casa viva de verdad, porque Sí. pues hicimos eso y luego nos íbamos a casar, entonces mis papás dijeron pues en vez de alquilar un espacio, pues les adecuamos acá un deck, entonces nos hicieron un deck en un hueco que había quedado de la casa y luego tuvimos un hijo, entonces hicimos el otro bloque para la pieza de él y luego tuvimos otro hijo, entonces hicimos el otro bloque, luego quedó eso ahí, entonces dijimos pues cerrémoslo y yo daba clases de yoga ahí, empecé a dar clases de yoga ahí. Y luego ese espacio se quedó demasiado grande porque todo lo migré a la virtualidad. Entonces fue como, no, pues entonces agrandemos la casa, pasemos todo para el salón de yoga y de verdad es como que uno ve esta casa hoy y dice como, no sabemos en qué Ha momento. ido creciendo con ustedes. Sí, ha ido creciendo con nosotros y eso se ha vuelto muy especial porque es como una casa que cuenta una historia, no es como que teníamos un Claro. plan, bueno, tenemos que ahorrar Sí. 10 años, no, fue como que, bueno, ¿cuánta plata tenemos? Listo, hagamos eso. Y así ha sido como con lo que nos has contado de tu vida, ¿no? O sea, como que de alguna manera te has dejado llevar como Ujú. por lo que vayas sintiendo como en el momento. O sea, no ha sido como primero estudiaste comunicación social y cuando estabas en eso ya estabas pensando irte o algo así, o fue como de verdad me dejo pues como llevar con lo que vaya No, soy sintiendo. un poco, me dejo llevar, pero creo que como soy tan estructurada, o sea, es como que un me dejo llevar, pero como soy tan estructurada, es como que me dejo llevar, pero hay Sí. demasiada orden en el momento en que pues, como que siento que hay una estructura detrás, pero sí es muy del sentir. O sea, yo estudié comunicación social porque me gustaban todas las materias en el colegio y era como, ¿y yo qué estudio que tenga todo lo que hago en el colegio, pero que sea una carrera? Y me metí a negocios internacionales y como 2 semanas antes de empezar le dije a mi papá, yo papi, yo no quiero estudiar eso, yo creo que quiero estudiar comunicación y me dijo, pero pues sí,
¿de dónde sacaste comunicación? Y yo no, le miré el pensum a una amiga y siento que eso es como lo que quiero, pues como que también, como que un sentir como de es la carrera que quiero. Por ejemplo, esa conversación fue muy importante y ahí me dijo como, ¿eso te hace sentir tranquila? Y yo, sí, yo creo que sí. Bueno, entonces fuimos, nos cambiamos de carrera, hicimos todo. Y así ha sido un poco con pues como con las decisiones que he tomado. Eh, También, pues sí, como lo de la casa. Ha sido como, pues si yo miro mi vida, ha sido muy hermosa, pero no ha sido como que, pues yo siento que muchas personas se bloquean porque quieren tener como un plan, ¿cierto? Como que, bueno, Claro. estudio administración y entonces después de que estudie administración voy a conseguir un trabajo, voy a trabajar 5 años en esa empresa, voy a aprender todo, después me voy a independizar y me voy a hacer millonario y me voy a jubilar a los 50, pues es Sí, como sí, que, sí. y a veces cuando uno tiene un plan tan marcado como que no deja que la vida solita Fluye. le vaya mostrando a uno, Claro. entonces pues siento que siempre he sido como muy juiciosa con lo que hago y eso me ha ayudado, pero a la misma vez es como esto hacia dónde puede, pues sí, también como que es lo que la vida le muestra a uno. Ujú. Sí, como que uno está acostumbrado, es como a ver, como a dónde voy a llegar. No mira como Ujú, todo lo que va a pasar, sino a dónde voy a llegar. Entonces es buscando los planes más rápido para llegar a lo que uno quiere. ujú. Y es muy chévere conocer estas historias como en donde No hubo no planes, hubo plan pues, o sea, final. O como sea, tan. como que tú Ujú. no planeaste esta casa Exacto. desde hace Ni, mucho ni, por tiempo. ejemplo, planeé, o sea, sí hubo un plan del proyecto de Radio Yoga, por ejemplo. Pero cuando tú ves mi historia podrías pensar como, ah, sí, ella hacía yoga, entonces estudió comunicación social porque quería hacer un proyecto de, quería ser influencer, pues no sé, y en verdad es como que llegó un punto en que la práctica, yo quería empezar a compartir mi práctica y quería ser económicamente sostenible, pues quería hacer mi vida económicamente sostenible con el yoga y fue como, pues, bueno, tengo un montón de herramientas, sé manejar radio, pues sé fotografía, sé de redes, sé de internet, eh, me voy a empezar a mover por ahí y es como que voy a empezar a usar todo lo que sé a ver qué pasa. Y Claro, entonces empecé con el podcast y empecé a moverme en redes y empecé a dar talleres y eso como que se fue. Y ya hoy es como, y pues sí había una estructura, pero también es como lo que yo les enseño mucho, pues trato de transmitirles en el curso de propósito de vida a mis alumnas, es como qué es lo que uno tiene y qué puede hacer con lo que uno tiene, que eso es finalmente lo que hace cualquier artista. Uno ve un vestido divino que hizo no sé, un diseñador de modas divino y uno siempre oye la historia y es como que pues esto era lo que tenía y esto fue lo que hice y salió una obra divina. Ujú. sí, Entonces es un poco así con la vida, pues siento yo que... Sí, y de pronto también como que ha sido una herramienta muy importante lo que nos contabas de como la conexión que igual tenías con tu cuerpo, porque siento que igual no para todo el mundo es tan fácil como lo siento, lo decido, ujú, porque y más ahorita como que muchas personas están demasiado desconectadas de lo que están sintiendo, sea el cuerpo, sea las emociones, incluso mentalmente como que tú ni siquiera sabes diferenciar si es un pensamiento tuyo o es un pensamiento de la sociedad o qué, o si ujú. es un revuelto de todo. Sí, sí, Entonces, sí. igual como que eso fue un plus muy grande como desde chiquita, como estar conectada de alguna manera con el cuerpo, ¿no? Total, sí, yo creo que cuando uno le dice a la gente siente, es como, ¿y eso cómo se siente? Ajá. Es Sí. como, entonces sí, pero yo creo que todo el mundo lo puede, o sea, es como un acceso al que todos tenemos, es algo a lo que todos tenemos Ujú. acceso, pero se tiene que cultivar. Siento yo como todo en la vida. Pues no sé, es como la cocina, a mí no, a mí, yo hablo con cualquier persona que cocina bien y es como, no le entiendo nada. Por ejemplo, mi hermanita cocina delicioso y ella prueba algo y dice como, le falta un poquito de limón, echémosle un poquito de sal, echémosle un poquito, porque tiene el sentir, porque lo ha cultivado, ¿cierto? Como que tiene ese saber que no es racional. A Ujú, mí me toca seguir al pie de la letra la receta y si no tengo un ingrediente no sé cómo reemplazarlo. sí. Entonces yo siento que es un poco así con el cuerpo también, es como que cultivas ese sentir y lo lindo de conectar, pues de cultivar esa conexión con el cuerpo que se cultiva con yoga y ahí ya nos metemos a la filosofía del yoga, porque el yoga
tiene la práctica corporal, porque tienes un montón de información en el cuerpo, porque tienes un montón de conciencia de ese sentir de que sabe guiarte, pero no lo sabes escuchar. Entonces en la práctica de yoga y en la meditación y todas estas prácticas orientales, que yo creo que la danza también ayuda cuando la sabes Direccionar. direccionar así, o cualquier cosa, pues la fotografía también podría volverse, Sí. ¿cierto? Porque es una escucha visual, es como, creo que más que lo que haces es como cómo lo aprendes a direccionar hacia ese sentir. Pero entonces la práctica de yoga, por ejemplo, es eso, es como empezarte a conectar con tu cuerpo, para empezarte a conectar con esa información que hay ahí, eh, que, que te sabe decir hacia dónde es, que no es racional, que eso es lo que llamamos intuición, que es otra inteligencia que nunca cultivamos, pero que se desarrolla en la medida en que nos vamos conectando con el cuerpo. Yo siento que viví una experiencia como muy diferente cuando te conocí, porque yo hacía yoga como en una aplicación, pero la aplicación era como perro arriba, perro abajo, o sea, como que nos decían qué hacer, pero nunca había algo detrás. Y obviamente tampoco como que estuvo mi curiosidad para decir, ve, porque esto y Ujú. esto, bueno, como cada postura. Y cuando te encontré, yo me acuerdo que yo le dije a Andrés como, acabé de escuchar una persona que dijo que no hay que saltarse el shavasana. Y yo era, cuando llegaba el shavasana, yo apagaba eso y me iba. Y tú decías como el shavasana es casi que lo más importante porque moviste toda la energía y necesitas como que, bueno, de pronto estoy como desde la ignorancia diciendo las cosas, pero así me acuerdo, como que necesitaba, como que el cuerpo necesita que la energía se equilibre, como todo lo que moviste. Entonces me pareció muy impresionante y sería súper que nos contaras un poquito como cómo funciona el cuerpo, o sea, como según toda esta filosofía del yoga. Sí, y lo podemos unir como con eso del sentir que decíamos, digamos que para el yoga, para Oriente, realmente el cuerpo es como un, pues literalmente todos sabemos esto, el cuerpo es un conglomerado de nervios, tiene una columna vertebral, pero si tú miras el sistema nervioso tiene un canal central y luego tiene un montón de nervios que van a pues a todo tu cuerpo. Y desde que tú eres chiquito, y digamos que en el yoga hablan pues de vidas anteriores, y pues para no meternos en eso, no sabemos si hay vidas o no antes y después, pero sí sabemos que hay un contexto, por ejemplo, en el que uno nace, que eso podría ser la vida anterior. Hay otras tendencias del yoga y de la filosofía del yoga donde dicen que no es que la reencarnación exista, como que tú te vas como un fantasma a otro cuerpo, Ujú. sino que la reencarnación es tu propio linaje, ¿cierto? Como lo que trajiste de tus padres, lo Ah, que tus ok. padres traen de tus Claro. abuelos, ¿cierto? Como lo que yo le voy a pasar a mis hijos. Es un poco la idea como de reencarnación. Eso para decir que en el cuerpo se van guardando como esas memorias, o sea, el sistema nervioso tú lo empiezas a construir y lo terminas de desarrollar en tu etapa de desarrollo, pues hasta la vida adulta. Entonces, ese sistema nervioso como se desarrolla es como tú empiezas a interactuar con el mundo, ¿cierto? Si tú, por ejemplo, ¿qué es un trauma es que tu sistema nervioso aprende a vivir a la defensiva ante situaciones que no necesitas vivir a la defensiva, o que tu sistema nervioso aprende a reaccionar con miedo ante donde no necesitas el miedo. Ujú. Eso es un trauma, es algo del sistema nervioso que está en todo tu cuerpo. Entonces, ¿qué necesitas tú en la vida adulta? Necesitas como un poco recablear o reenseñarle a tu cuerpo a sentir diferente, pues a que interactúes con el mundo distinto, a que tu sistema nervioso no se prenda por cosas que no necesita prenderse y que aprenda a relajarse cuando pues está bien estar en calma, ¿cierto? Entonces digamos que la práctica de yoga entiende eso, entiende que tus memorias, toda la información que tú has recibido desde que eras chiquito hasta la vida adulta, hasta más o menos los 20, 26, 24, que se termina como de desarrollar toda tu mente, todo tu sistema, eso se guarda en el cuerpo. Tú guardas emociones, guardas memorias, guardas sensaciones, básicamente guardas Ujú. sensaciones en toda tu columna vertebral. Entonces lo que hace el yoga es
Si tú tienes todas esas memorias guardadas en tu sistema nervioso y guardadas en toda tu columna vertebral y guardadas en tus caderas, en tus articulaciones, pues moviendo el cuerpo empiezas a mover un poco esa energía. Y así funciona el yoga, pues como a grandes rasgos. Tú haces un trabajo donde calientas el cuerpo, que eso es como lo que hacemos al principio, calientas el cuerpo con movimiento, luego llegas a un movimiento más amplio que es el saludo al sol, y luego pasas a un momento como ya con el cuerpo caliente, piensa lo que estás haciendo unas recetas, como que bates, 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 bates y después empiezas a darle forma a eso que batiste. Esas son las posturas, entonces empiezas como a oxigenar diferentes puntos del cuerpo. Y luego el Shavasana es como que metiste ya, revolviste todos los ingredientes, les diste forma. El Shavasana es como que lo vas a dejar que se asiente para que te lo puedas comer, ¿cierto? Entonces es un poco lo que estás haciendo en la práctica de yoga. Estás revolviendo y activando toda tu energía, oxigenando diferentes partes de tu cuerpo donde más se guardan esas memorias, y luego en el Shavasana es como que todo eso que moviste se asiente para que empiece a encontrar salida. Entonces, por eso el Shavasana es la parte más importante, por lo que tú decías, porque la energía se asienta y entonces lo que necesita empezar a salir a flote va a salir a flote, y que salga a flote no significa que lo hayas sanado, ¿cierto? Si sale una memoria, si sale un trauma, si sale un miedo, si sale una rabia, si sale una tristeza, ya el trabajo que queda es sanar eso, ¿cierto? Como que el yoga lo que te ayuda es a hacerlo consciente. No sé, después de 3 años de practicar, después de un año, empiezas a sentir como que necesitas trabajar la relación con tu mamá. Es muy probable que eso te lo esté sacando el yoga, ¿cierto? Como que la práctica te está haciendo esos procesos más conscientes. Y ya tu trabajo es, pues, llevar a cabo esa sanación, como en el mundo ya real. Pero eso a grandes rasgos es lo que hace el yoga. Entonces, por eso, de afuera, cuando no entiendes nada, es como que, sí, pues lo hago pues, y está bien también hacerlo así. Pero si lo entiendes como una filosofía, y también lo que hablábamos ahorita, la fotografía tú la puedes tomar como un camino espiritual si quieres, pues, no sé, mirar la luz y eso te lleva a otros lugares y te lleva como a una meditación, o pues simplemente puede ser fotografía. Pues lo mismo que el yoga. Si tú vas a un gimnasio y estiras rico con yoga y lo haces una vez a la semana, está bien, es un ejercicio de estiramiento muy bueno. Pero si lo coges como práctica y filosofía y que eso te lleve a un lugar profundo, hasta por allá te puede llevar el yoga, pues como hacer una terapia para sanar trauma, para sanar cosas muy profundas que tienes adentro. Creo que nunca había como entendido de esta forma el yoga. Y pues siempre hemos estado como muy cercanos. Digo hemos porque nosotros como que hemos estado muy cercanos a libros o al tema de sanar, de pues como espiritual de alguna forma. Y es muy todo lo que cuentas. O sea, como que uno entiende más el yoga. Y entiendo más a Dani porque Dani es una persona que, digamos, le cambia la vida cuando hace yoga. Como que me aterriza otra vez. Sí, Sí, y es porque te está sí, sí, ayudando sí. como a balancear tu energía, que en el día a día ayuda a eso, como a que estés más tranquilo, más relajado. Es como la gente que se acostumbra, no sé, a tomar café en las mañanas, porque si no la energía no se le activa. Pues cuando uno hace yoga todos los días, eso se le vuelve el café, es como que te balancea todo, es como afinas el instrumento con el que vas a trabajar todo el día. Y Entonces, digamos, yo me acuerdo que en el curso que hice contigo hay como clases diferentes, o sea, como apertura de pecho, o sea, como que hay clases enfocadas en ciertas partes del cuerpo. Hay partes como específicas, o sea, como para trabajar con cada práctica. depende si quieres. Pues normalmente una práctica de yoga pasa por todos los centros, pues por todos los Tienen chakras. que pasar por todos los chakras. Para que sea completa, sí. Ok. Pues debería pasar por todos los chakras. Pero cuando haces un trabajo como de apertura de corazón o de caderas, lo que haces es que enfatizas en esa zona. Pero igual estás Pero pasando igual por estás los pasando. otros. Ujú, Ok. sí. Sí, porque si lo dejas solo
si lo dejas solo en un lugar, es como que no logras darle el movimiento suficiente a la energía. O sea, como que igual es como cuando vas a un masaje, que la persona así, no sé, bueno, yo no sé mucho de masajes, entonces puedo decir una barbaridad, pero la persona te toca todo el cuerpo, ¿cierto? Es como que te ayuda a mover la linfa o todo lo que tenga, las toxinas, todas te las dirige y te mueve todo el cuerpo. Entonces es un poco lo mismo con la práctica de yoga. Tú puedes enfatizar en ciertos lugares, pero igual tienes que mover toda la energía como para que ella logre desbloquearse. Ujú. Ok. Digamos, ahorita estaba pensando algo cuando nos estabas contando y es como que, vamos a ver si la puedo estructurar bien. Em, Como que uno, digamos, crece en una casa, en un tipo de pensamiento, como lo que decías ahorita de pronto de la reencarnación, como que tú creces en un linaje, en unas maneras de pensar y también lo heredas, pero como que tú creaste entonces literalmente otro camino al que venía, pues digamos, como en el que venía tu familia de alguna forma. Yo creo que no, yo creo que uno le da matices a lo que... Yo creo que eso ya estaba mucho en mi casa, solamente que no era yoga. Mi papá y pues los dos, de hecho, son personas súper espirituales, son muy católicos. En mi casa muchas veces, pues sin ser conservado, o sea, digamos que mi papá era como una persona muy viajada, pero es una persona súper espiritual, que también por esos viajes traía libros de yoga. Por ejemplo, el primer Bhagavad Gita que yo tuve lo tenía mi papá en la biblioteca, Ah, pues, sí. o antes de yo hacer yoga, me acuerdo que mi papá llegó una vez de un viaje con un libro de yoga, como que se consiguió en un aeropuerto y entonces él lo hacía y mi papá hoy hace yoga, pero el altar de él es una virgen, pues como que... Y en mi casa estábamos muy acostumbrados a rezar el rosario, por ejemplo, casi todas las noches, a rezar por las noches. Mis papás en una época fueron catecúmenos, que eso es como ser católico, pero hardcore, pues como católico extreme, pues Ujú. como que hacíamos parte de un grupo, pues sí, de una comunidad como católica, chiquitos, y entonces iban a hacer pan a mi casa, a la comunión y así en la finca, entonces se reunía toda la comunidad y entonces yo creo que no había yoga, pero había mucha espiritualidad. Ok. Ujú. Y como yo no crecí en un contexto donde se me embutió la religión, pues mi colegio era laico completamente, yo no sé nada, pues sé muy poquito de la religión católica, o sea, no me sé los apóstoles, no me sé, no Mm. me sé la historia, pero pues el contexto espiritual sí estaba, sí me sé el rosario, sí me sé algunas oraciones, pero como crecí en un contexto espiritual, pero no me embutieron la religión en el colegio, yo creo que crecí como muy afina, pues como muy afina a eso, y creo que pues por eso también pues, no es que sea la única en mi casa que sea así, mi hermanita también Mm. como que se llevó todo eso y mis otros dos hermanos, pues mi hermano y mi hermanita son más empresarios, pero igual son como personas también muy tranquilas, como, como también con esa espiritualidad desde otro Ujú. lugar. ¿Y cómo sientes ahorita como que definirías la espiritualidad en tu vida? Mm, yo creo que eso es algo que he reevaluado mucho porque creo que al principio, pues como cuando me fui a vivir a los ashrams y cuando era como una división muy grande, ¿cierto? Como que no, si voy a ser espiritual, entonces con toda y swami, monja y, ¿cierto? Y como que el mundo mundano y la espiritualidad. Y siento que un poco cuando en India llegué a la conclusión de, no, 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 yo, o sea, si esto es ser monja, entonces me quiero casar. Entonces, pues como que entonces me puedo casar porque es lo mismo, solo que no tengo pareja y no tengo hijos, sino que tengo que cuidar una casa que es de todos. Pues porque así siento yo que son como las monjas, que son como las mamás de, pues, Ujú. de esa comunidad, que es Mm. algo muy lindo, pues, y lo respeto mucho. Pero yo siento que para mí la espiritualidad cada vez como que se ha cotidianizado más. O sea, siento yo que, y en los cursos trato de compartir eso, es como que yo comparto yoga porque ha sido mi camino, pero yo siento que más que lo que uno hace es cómo lo hace, que lo lleva a espiritualizar la vida. Y yo creo que la espiritualidad para mí es como el sentido que uno le da a la vida.
pues o como el sentido que uno le puede dar a lo que hace, eh, a la forma como vive. Y yo creo que un poco va muy como ligado con la propia aceptación, pues como que entre más me acepto yo, más acepto al otro y más acepto la vida del otro y más acepto mi vida y creo que ahí hay, pues creo que ahí hay espiritualidad. Yo creo que ya nos pasamos de tiempo. Sí, No, estamos justicos. No, estamos, sí. Sí. está muy chévere eso. ¿Quieres hablar? Dale. Sí, quería hacer una pregunta. Otra vez como volviendo al tema de la casa. Como, no sé, otra vez, creo que es como la misma pregunta, pero de pronto no tan global, sino más de pronto desde el rol de mamá. Cómo de pronto puedes darle seguridad a tus hijos Sí, es... para, digamos, para que pase lo que pasó contigo y con tus papás. O sea, como que tú tengas la tranquilidad de que te van a contar, Ujú, de que vas a confiar, de que ellos confían en ti, ¿sí me entiendes? sí. Sí, yo creo, pues de hecho lo hemos hablado mucho mi esposo y yo porque venimos de contextos súper distintos familiares y yo creo que uno hace consciente su familia cuando vive con otra persona, ¿cierto? Como que, o sea, en Total. mi casa los platos no se lavan así, en mi casa sí. Sí, total. En mi casa son dos esponjas, en mi casa una. Sí. Sí. Entonces con la crianza, pues imagínense, porque es como, eso no se hace, sí, eso sí se hace, Mm. no, a mí no me educaron así, sí, a mí sí me educaron así. Y, por ejemplo, para mi esposo ha sido como un gran aprendizaje porque él dice como, wow, es que de verdad es como confianza total. Pues siento que he tratado de ser un poco consciente, o pues mis hijos tienen 5 años y 1 año y medio, podemos volver a hacer este podcast en 15 años a ver si funcionó, pero yo siento que es como transmitirles confianza, es como transmitirles que sí son capaces y que uno está ahí. Pues por ejemplo, Luciano desde que tiene muy poquitos años, eh, le he querido transmitir como que apoyo sus decisiones. Entonces, no sé, Luciano sale vestido a la calle en unos bocadillos a veces y es como, ¿te quieres poner eso? Pues a mí me parece que no sale, pero ok, pues, y él es como súper seguro con su, pues ha cultivado como, por lo menos eso es lo que percibo, ha cultivado como esa seguridad de que, pues de que puede ser él y que se le da libertad total y pues sí, yo creo que eso sí o sí tiene que terminar bien, como que si uno, pues digamos que en toda la teoría de los chakras y mi esposo que es psicólogo y filósofo es como esos primeros 5 años, si a ti te dan a entender, pues si a ti tu contexto te da a entender que eres una persona que vale y que tienes confianza y que lo que tú haces, dale que te apoyamos, ya, o sea, ya tienes ahí como una base muy fuerte. Claro. Em, y yo creo que eso se da en pequeñitas cosas. Por ejemplo, ayer Pascual Luciano es súper precavido, es súper, pues como no se mete donde no hay peligro. Pascual es como que le mete la mano al lobo. Es como que si hay una escala de 5 pisos, él se la quiere subir y no mide. Y ayer se estaba subiendo unas escaleras y era como, o sea, él tiene ya tiene como exceso de confianza, pero es como lo apoyo, pero como lo cuido también un poco del Claro. peligro. Entonces y era una bobada, era como que se estaba montando a las escaleras. Ayer se había caído, entonces le dije, pilas que pues te puedes caer, no le importa. Entonces es como que estoy ahí, estoy cuidando su exceso de confianza, no lo estoy limitando, ¿cierto? Porque podría ser el acto de, no señor, te bajas y Ujú. prohibido y no sé qué, pues acá también hay prohibidos, pero hay muy poquitos, es como que de verdad sí se va a matar. O sea, como que no Sí. puede coger el cuchillo Sí, que total. corta ultra duro, pero pues si está caminando con no sé, con una cuchara o con un cuchillo de palo, pues no le va a pasar nada. Y a veces uno en el rol de mamá como que se engancha mucho en unas cosas que, pues que a la final, no sé, lo único que generan es limitación Ujú. y Hay no una frase confianza. muy linda que la acabo de pensar con eso que estabas diciendo y es como, no me acuerdo en dónde la escuché, pero es como le tengo miedo, o sea, como que le tengo más miedo como mamá o como papá a como limitar a mis hijos de alguna manera por las heridas que yo tengo que por lo que realmente Por lo que en haya como realidad en el... pueda pasar, sí. Ajá.
Total. Y yo creo que eso es lo que termina pasando siempre. Pues sí, es inevitable, uno le va a pasar Ujú, lo de uno a sus hijos, pero eso, yo creo que eso es lo lindo y lo importante como de autoconocerse uno mismo, pues de darse espacios para conocerse, que pues digamos en mi caso ha sido el yoga, pero puede ser cualquier cosa, pero entre más consciente seas tú de lo que tú tienes, de tus miedos, pues de pronto eso te da un poco más de conciencia de pilas que le estás transmitiendo un miedo y en verdad no está pasando nada, ¿cierto? ujú. Porque a veces hemos llegado a esas conclusiones, pues como que, pero ¿y por qué estamos actuando de esta manera con nuestros hijos? De pronto les estamos transmitiendo algo que pues en esencia no es real, sino que es un miedo o algo, y entonces uno trata de cuidar un poquito pues como lo que les transmite. Pero si no se trabaja, eso igual también se les transmite a ellos como esa... Sí, y que igual pasa en cualquier contexto, digamos, nosotros no somos papás, pero como que pasa en cualquier lugar y es como el darse cuenta, o sea, el darse Ujú, cuenta en lo que estés haciendo, o sea, si sea comprando mercado y hablando con una persona Total. súper desconocida, como que el darse cuenta es como lo que va acompañando cualquier etapa ujú. de lo que sea. Bueno, y de verdad, gracias por este No, espacio. a Nos encantó ustedes. hablar contigo y conocerte y de Conocerte y verdad, conocer tu espacio, de ujú, verdad. Gracias por abrirnos las puertas Con mucho amor. a tu casa. Gracias por venir. gracias.